Hola, nos presento, somos Lucila Bustamante y mi compañera Milagros Ormeilla y en este video vamos a hablar sobre los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos, formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunos casos hasta contienen fósforo y nitrógeno. Estos constituyen un grupo de moléculas con composición, estructura y funciones muy variadas, pero todos los lípidos tienen algunas características en común. Estos son hidrofóbicos, es decir, que rechazan el agua, entonces forman micelas. También forman capas aislantes para los animales y las plantas. Ya que no se disuelven en el agua, se pueden disolver en disolventes orgánicos, tales como el cloroformo, el benceno, el aguarrás y la acetona. Además, estos son más densos que el agua, por eso flotan sobre ella. Y por último, algunas hormonas, vitaminas y ácidos bilares están compuestos por lípidos, los cuales son untosos al tacto, es decir, que son pegajosos. Los lípidos tienen tres funciones importantes. Primero, la estructural, la energética y la hormonal. En la estructural se encuentran los fosfolípidos, en la energética los triglicéridos, de los cuales voy a hablar un poco más después, y en la hormonal los esteroides y el colesterol. Y estos pertenecen a grupos moleculares que también voy a explicar más tarde. Pero para pasar a esos temas, primero tengo que contar un poco sobre los ácidos grasos. Estos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada lineal, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. El número de carbonos habitualmente es un número par, y los tipos de ácidos grasos más abundantes están formados por cadenas de 12 a 16 carbonos. La parte que contiene el grupo carboxilo manifiesta una carga negativa cuando se encuentra en contacto con el agua. Esto quiere decir que tiene un carácter ácido, mientras que el grupo hidroxilo tiene un carácter básico o alcalino. Como la cadena polar, es decir, hidroxilo, es mucho más grande que la parte con carga polar, la molécula no es capaz de disolverse en agua. Los ácidos grasos tienen dos clasificaciones, saturados e insaturados. En los saturados, los enlaces entre los carbonos son simples, es decir, que hay una sola unión. Entre ellos, la distancia y el ángulo son los mismos. Esta situación permite la unión entre múltiples moléculas gracias a la ayuda de la fuerza de Van der Waals. Cuanto mayor sea la cadena, mayor será la probabilidad de que se formen esas interacciones débiles. Por lo tanto, los ácidos grasos saturados suelen estar en estado sólido a temperatura ambiente. En los ácidos insaturados aparecen los enlaces dobles o triples. La distancia entre los carbonos es diferente a la de otros enlaces en la molécula, al igual que los ángulos. Esto conduce a más problemas en cuanto a la formación de uniones gracias a la fuerza de Van der Waals. Dado eso, los ácidos grasos insaturados suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, los aceites. Los ácidos grasos son parte de otros compuestos lipídicos. Todos los lípidos que contengan ácidos grasos estructuralmente son capaces de sufrir reacciones de saponificación. Entonces son denominados lípidos saponificables. Ahora sí, entonces puedo pasar al tema de los triglicéridos. Los ácidos grasos se ven reflejados en ellos ya que están compuestos de estos, además de glicerol. Los triglicéridos se forman a partir de una molécula de glicerol y de polialcohol. Estos se clasifican atendiendo al estado que presentan a temperatura ambiente. Entonces los sólidos se llaman sebos y están formados por ácidos grasos saturados, mientras que los líquidos se llaman aceites, formados por ácidos grasos insaturados y saturados. Los lípidos tienen varios grupos moleculares y uno de ellos son los aciglicéridos. Los aciglicéridos están compuestos por ácidos grasos. Se forman a partir de 1, 2, 3 ácidos grasos más una glicerina. La unión se da entre los grupos de OH de cada molécula y libera una molécula de agua. A diferencia de los ácidos grasos, este tiene glicerina. Después tenemos la formación, que es la glicerina, que es todo esto. Se va a unir con el ácido palmítico y se forma el monoacilglicérido. Esto que vemos acá es el enlace. Después también se va a unir con el ácido palmitoleico y se forma el diacilglicérido. Después con el ácido esteárico y se forma el triacilglicérido y mejor conocido como triglicéridos. Después, otro de los grupos moleculares son los céridos, que se forman a partir de la unión de un ácido graso y un monoalcohol mediante un enlace
éster. Esto es una cadena larga. Otro de los grupos son los fosfolípidos, que están compuestos por dos ácidos grasos, uno saturado y el otro insaturado, una glicerina y un ácido ortofosfórico. Como los séridos, la unión se da mediante el enlace éster y, como dice el nombre, contiene fósforo. Por último está el esteroide, que esta es una estructura mucho más compleja y está compuesta por 4 anillos. Después tiene varias funciones como la reguladora, la hormonal y la estructural. Y esta es una molécula que origina varias moléculas como el colesterol, el estradiol, la progesterona, la testosterona y la aldosterona.